Muy bien, buenas noches para todos, hermanos. Qué bueno encontrarnos nuevamente para seguir estudiando un poquito más del camino al trono de Dios, que es el camino del santuario. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre el candelabro de 7 brazos, típico, uno de los elementos más conocidos del santuario hebreo, típico también de la cultura hebrea. No sé cuántos de ustedes en su casa tienen algún candelabro de 7 brazos. ¿Alguno tiene quizá? ¿Algún adornito? Bueno, Freddy tiene allí. Es clásico, es típico, ¿no es cierto? Seis brazos y uno principal. Pero me llamó mucho la atención la cantidad de la carga de significado tan grande que tiene justamente el candelabro de oro, que representa el tercer paso de la vida cristiana, ¿sí? El tercer y máximo paso en la santificación. En el proceso de la santificación es justamente el candelabro. Nosotros estamos creciendo, tal como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, en la estatura de la plenitud de Jesucristo. Y el candelabro también es importante porque es una experiencia de iluminación. Cristo es la luz del mundo, pero también la iglesia es la luz porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y esa luz no se puede esconder bajo un almud. Por lo tanto, el candelabro expresa justamente a Cristo, a su palabra y el testimonio cristiano que la iglesia también realiza. Todo esto lo vemos en Efesios 4:15, donde también se nos anima a predicar o a decir la verdad en amor, ¿sí? La testificación entonces está simbolizada por este objeto tan especial que es el candelabro. Pero es un candelabro con diferentes partes. Vamos a ver allí nosotros que representa o está adornado por almendros o con figuras de almendras, así como en el pectoral del sacerdote estaban las piedras preciosas que representaban justamente las tribus de Israel. Bueno, en este candelabro también hay figuras como almendras que están engarzadas o están dibujadas. Y uno se preguntará, ¿por qué almendras? Flores de almendro. Puede ser algún otro tipo de flor. El almendro aparece en diferentes ornamentaciones del santuario y también aquí en el candelabro. La palabra hebrea para almendro viene de una raíz que tiene el sentido de apresurarse, porque el almendro es una flor que florece muy temprano en la temporada. Por lo tanto, este almendro tiene de alguna manera un símbolo o es un símbolo que tiene que ver con la resurrección. Cristo resucita primero como primicia, primero que nadie, porque es en realidad el resucitado principal. Ha habido otros resucitados antes de Cristo en la historia bíblica. Eliseo resucitó a uno después de muerto. Bueno, ha habido casos así. De hecho, Moisés fue resucitado antes que Cristo muriera y resucitara. Pero Cristo es el resucitado principal y entonces ese almendro representa a Jesús y también a su resurrección. También, justamente, la orden de predicar el Evangelio es una orden apremiante y presurosa. Vamos a ver un pasaje allí en 1 de Samuel 21:8, que también se cita aquí, donde dejen claro que la orden del rey siempre, cuando el rey da una orden, esa orden es apremiante, es urgente, ¿sí? Y así también lo es la predicación del Evangelio, que tiene que ser hecha con la mayor premura posible. Otra idea que hay con la palabra almendro, otra matiz de significado que tiene esta palabra es la de estar despierto, vigilante, atento. Y esto nos recuerda el Salmo 121:4, cuando dice que el que guarda a Israel no se adormecerá ni se dormirá. Sabemos bien esta hermosa canción del Salmo 121. Y también nos hace recordar la autora que de los 7 ojos del Cordero que van por toda la tierra, esto está referido en Apocalipsis 5:6, ¿sí? El Señor está siempre atento a cuidar y vigilar y estar, bueno, siempre cerca de toda su obra y de todo su quehacer, especialmente lo que tiene que ver con el plan de salvación. Hay otras ideas más, pero estas son las principales. Ahora, fíjense ustedes que hay un número de ornamentos en este candelabro, y ese número de ornamentos es el número de 70. 70 figuras que están encastradas o adornadas en ese candelabro. 70 personas. ¿Quién mandó a 70 por allí a predicar? Jesús lo hizo. Pero antes también el Señor le dio 70 ayudantes a Moisés para que compartieran el gobierno del pueblo con él. 70 ancianos, en los cuales puso su mismo espíritu de sabiduría para que lo ayudaran en su obra, ¿sí? Bueno,
Así que el candelabro representa a la iglesia fiel que da testimonio y que trabaja codo a codo y unido con el Señor. Esos primeros 70 ancianos que tuvo Moisés como ayuda, se habla de ellos en Éxodo 24, 1 y 9, podemos buscar allí Éxodo 21, donde se habla de estos hombres que compartieron la carga de la responsabilidad junto con Moisés, y fue algo así como un parlamento que tuvo Moisés en el desierto, y de allí vino la idea de Sanedrín, que el Sanedrín justamente también estaba integrado por 70 miembros. Éxodo 21, versículo 1 y después 9, dice aquí, estas son las leyes que les propondrás. A ver, Éxodo, no, tengo mal la referencia, después a ver, Éxodo capítulo 24 sería, 24, dice que, versículo 9, subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y allí vieron al Dios de Israel en su trono. Ellos vieron la base del trono de Dios, por lo tanto tenían una responsabilidad y un privilegio muy grande de acompañar a Moisés en su gobierno. Bueno, 70 también estaban allí prefigurados en el candelabro. Pero este candelabro no era de diferentes partes, sino que era de una sola pieza de oro macizo, golpeado, ¿sí?, formado a golpes de martillo, su asta, sus ramas, sus copas, sus tulipas y sus flores. Todo estaba formado con el martillo, ¿sí? Cristo fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros dolores, así que así la luz que Jesús iba a dar, bueno, vino justamente a causa de esa aflicción. El oro fue golpeado, el candelabro, bueno, era de oro batido, tanto como Cristo lo fue, y justamente es la prueba lo que hace que la iglesia se aferre más a Dios, sea purificada e ilumine más fuerte. Esa es la idea que deja aquí también el candelabro, ¿sí? Muy bien. Pero ese candelabro tenía un combustible que estaba hecho ¿de qué? ¿De qué estaba el combustible? ¿Cuál era el combustible del candelabro? ¿Querosén? Aceite, claro. Y aceite de oliva. Ese era el aceite puro que Dios había, mandado que los israelitas ofrendaran, aceite machacado, también machacado, golpeado y puro, para hacer iluminar esos candelabros. Zacarías 4, 1 al 6 nos hace ver justamente que también es a causa y gracias al Espíritu de Dios que la iglesia tiene una luz para dar. Zacarías 4, 1 al 6 dice que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu que se alumbra, que la iglesia avanza. Bueno, entonces vemos en ese candelabro a Cristo representado y el Espíritu dando el combustible para que se ilumine. Así como Cristo envió el Espíritu o concedió el Espíritu para que los discípulos puedan predicar y anunciar, esto también lo hemos anticipado aquí. Cristo y el Espíritu están unidos para que la iglesia pueda anunciar e iluminar ese mensaje de salvación. El aceite, ese mismo aceite de oliva, no solamente era usado para que el candelabro sea iluminado, sea prendido, sino que se usaba en los servicios de coronación. También era un indicativo de la alegría divina. Ustedes conocen bien el Salmo 23 que dice, unge mi cabeza con aceite, ¿no? El gozo se representa justamente por este aceite que estaba allí. Estas lámparas, ¿cuándo estaban prendidas y cuándo estaban apagadas? ¿Cuándo se apagaban y cuándo se prendían? O no se apagaban nunca, o se avivaban permanentemente. Vamos a ver allí algo interesante, que el aceite era provisto 2 veces por día, para que la lámpara alumbrara y no dejara de alumbrar. Se cargaba la provisión por la mañana, se cargaba la provisión por la tarde. Así como nosotros tenemos que orar y buscar a Dios mañana y tarde, ¿sí? Y si es a mediodía, como hacía Daniel y David, mejor todavía. De hecho, Eclesiastés 11:6 nos dice, por la mañana siembra las semillas, por la tarde no detengas tu mano, ¿sí? Es continuo. La búsqueda de Dios es continua, la testificación es continua, no tiene horarios, no tiene días, no se toma vacaciones. Es un proceso continuo porque, de hecho, en el santuario, el sacrificio, la ofrenda, el ministerio, era todos los días, todo el tiempo, con diferentes turnos, pero los elementos del santuario estaban siempre a disposición.
Volviendo un poco a este elemento del aceite del candelabro que venía de los olivos, aquí la autora nos hace ver, volviendo a Zacarías capítulo 4, que había allí referido 2 olivos que iluminaban, 2 olivos, podrían haber sido 1 o 3 o 5, pero ella o el profeta Zacarías dijo 2 olivos que iban a iluminar y iban a ser ungidos, o son los ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. Esto anticipaba justamente a los 2 testigos del Señor, los 2 principales testigos del Señor. Esos 2 principales testigos del Señor son los 2 testamentos de la revelación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No basta solo con el Antiguo, no basta solo con el Nuevo. Algunos pueblos solamente se enfocan en el Antiguo y se pierden de ver a Jesús como el Mesías prometido. Otros pueblos se enfocan solamente en el Nuevo Testamento y dejan de ver las importantes leyes para la vida cristiana que también son válidas gracias al Antiguo Testamento. ¿Sí? Ambos testigos son los necesarios, uno y el otro, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y estos eran los que iban a ser el contenido de lo que la iglesia tiene que alumbrar. La iglesia no está solo para predicar el Nuevo Testamento, la iglesia tampoco está solo para predicar el Antiguo Testamento, sino ambos testamentos, toda la verdad, todo el consejo de Dios está representado en esos dos testimonios, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así como por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo suministra el aceite a las lámparas para que ardan continuamente, solo a través de un estudio continuo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, esa iglesia o ese cristiano puede seguir alumbrando. Entonces el autor acá nos hace ver algo interesante, ¿no? Dice, hay quienes desacreditan en algunas partes de la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis. ¿Cuál será el resultado de herir a estos 2 olivos o testigos para que no suministren aceite? Entonces nos recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 5, que dice, si alguno quiere herirlos, sale fuego de la boca y devora a sus enemigos. ¿Sí? No es poca cosa andar mutilando la Biblia o andar eligiendo partes sí o partes no para enfatizar. Todo es importante, toda la Escritura es inspirada por Dios. La autora también deja ver que el olivo es un árbol, que crece muy lentamente, pero vive hasta una edad muy larga, tiene larga vida, es longevo, ¿sí? Siendo así emblemático de la fuerza y la longevidad. El Salmo 52:8 nos dice, soy como el olivo verde en la casa de Dios, confío en su misericordia para siempre. Por lo tanto, es un símbolo de la permanente y constante bendición de Dios sobre sus hijos. Y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Como dije antes, las luces de las lámparas eran avivadas mañana y tarde. Dice Éxodo 37, todas las mañanas adorna las lámparas, al atardecer enciende las lámparas. Había que avivar más aceite por la mañana y un poco más de tarde en forma permanente. Cuando nos arrodillemos a nuestro altar de oración mañana y noche, nuestro sumo sacerdote nos dará un suministro fresco de su espíritu como un nuevo aderezo para el servicio. Eso concluye también muy atinadamente la autora que estamos estudiando. Bueno, el candelabro entonces es un portador de luz, ya lo vimos bien, y vimos que es importante porque ocupa un lugar especial en la experiencia del lugar santo. Ya habíamos visto en el capítulo anterior que en el atrio el cristiano expresa la experiencia de la justificación cuando se encuentra a Cristo, pero pasa al lugar santo, siguiendo el camino al trono de Dios, y entonces allí se encuentra con la experiencia de la santificación, la vida cristiana. Los panes sin levadura, allí, ¿no es cierto?, que están representando la palabra de Dios, el altar del incienso que estudiamos hace 2 semanas atrás, la oración de fe y ahora la testificación, ¿no es cierto?, el hecho de que tenemos nosotros, el privilegio y también el deber de alumbrar con el mensaje de salvación, de compartir la luz y no ponerla debajo de un almud o esconderla. Ahora acá la autora hace una digresión muy importante y dice que los términos justificación y santificación suelen ser poco comprendidos y a veces o muy frecuentemente mal interpretados. Se confunde la justificación con la santificación, considerándose una como sinónimo de la otra y son muy diferentes. Entonces ella dice que hay que entender que la justificación
La justificación es la reconciliación, ilustrada en el atrio, resultan en un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento, una conversión a Cristo, ¿sí? Y eso da paso justamente a la experiencia del lugar santo, la santificación, que es la obra de toda la vida, una experiencia dinámica, activa con Dios, donde la justicia de Cristo es impartida a nosotros y su gracia nos da, bueno, esa capacidad de caminar, crecer y trabajar por Él. La primera experiencia nos da derecho al cielo. La segunda experiencia nos da aptitud o idoneidad para el cielo. Ambas son necesarias. La santificación es una experiencia triple, como he dicho antes, Biblia, oración, testificación. Está representado todo eso por los elementos del lugar santo, del santuario. Y la justicia por la fe, entonces, engloba toda esta experiencia general. La justicia por la fe, tanto en la justificación como la santificación, no una en detrimento de la otra. Ambas vienen a través de la fe y entonces, desde el momento que entramos a la puerta del atrio, cuando nos encontramos con Cristo y aceptamos su sacrificio, hasta que nuestra vida mortal termina en el lugar santo, tenemos esa misma experiencia de fe. Mientras que la justicia imputada por Cristo en el atrio nos libra de la pena por los pecados, la justicia impartida nos libra del poder del pecado en nuestra vida. Y insisto, es una experiencia permanente en todo el tiempo. La autora concluye diciendo algo interesante. Si hemos permanecido fieles a nuestros votos bautismales, estudiando, obedeciendo a la palabra de Dios, dependiendo constantemente de nuestro Redentor en la oración y haciendo nuestra parte como embajadores de Cristo, suplicando a los demás que se reconcilien con Dios, si esta ha sido nuestra experiencia, al final del camino de la vida nos vestiremos con nuestro traje de boda de lino fino, blanco y limpio, que es la justicia de Cristo, lista para ser aceptada como la experiencia final de los redimidos en el reino de Dios. Este es el candelabro del santuario. Qué importante, qué símbolo tan especial, ¿no es cierto? Y este símbolo nos recuerda de la importancia y el privilegio de poder caminar con Dios y también que nuestra luz, más grande o más pequeña, nunca deje de iluminar.